Buen día, hermanos. El día de hoy el devocional es titulado como La política de este mundo. Estamos pasando por momentos en los que tuvimos que votar, en que la política desborda de las redes sociales, en la televisión, en las conversaciones diarias, en los ámbitos en los cuales nos movemos, como en el trabajo, en el estudio. Y muchas veces es muy fácil quedar atrapado en medio de ese fervor político. Muchas veces hasta podemos llegar a pensar que la solución a todos nuestros problemas morales que existen en nuestra sociedad es simplemente cambiar la legislación, participar en la política, eh, pero no hay dudas en que la sociedad cada vez está más pervertida. Podemos ver, como un ejemplo, cómo años atrás el aborto era quizás impensable, 50, 60 años atrás. Hoy la sociedad lo considera un derecho. La homosexualidad era considerada antinatural, en contra de todo lo establecido para las personas. Pero hoy la sociedad prácticamente hasta invita a que incluso niños se desvíen de esa manera. Algunos piensan erróneamente que esto es un problema político, que no se puede resolver sin una estrategia política estable, buena. Hemos visto más que nada en otros países, proyectos de cristianos que, bien intencionados, fundaron varias organizaciones activistas, invirtiendo millones de dólares en utilizar los medios de la política, los medios de la democracia, para contrarrestar el derrumbe moral y ético de nuestra cultura. Pero quizás olvidamos que la decadencia moral de nuestra sociedad es un problema espiritual, no es un problema político. La única solución es el Evangelio. No hay una política partidista que salve esto. La historia nos muestra cómo cada vez que la Iglesia se centró en evangelizar y en predicar, aumentó la influencia en la sociedad. En cambio, cada vez que buscó el poder por medio de política, de activismo, muchas veces, la mayoría de los casos, quedó dañado el testimonio de la Iglesia. Ahora, debemos saber que no tenemos que estar aislados de aquellas actividades y esas causas cívicas. Podemos leer en Gálatas 6:10, dice, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre que podamos, es nuestro deber el hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debemos estar sujetos a nuestros gobernantes en todas aquellas cosas que no contradigan la palabra de Dios. Jesús vino a este mundo en un contexto cultural muy grave, incluso peor al cual estamos pasando. Habían dictadores que gobernaban, existía la esclavitud. Siempre pienso algo, muchas veces leemos que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que estaban en Belén y alrededores. Y no nos damos cuenta de lo que leemos, quizás nos acostumbramos tanto. Es profundamente cruel, son niños que apenas algunos podían caminar, fueron asesinados por un capricho del gobernante. Los judíos pagaban impuestos gigantes. Encima los recaudadores de impuestos hacían más grave esta situación. Los judíos en Palestina casi no tenían derechos civiles, eran tratados como una minoría prácticamente sin voz ante cualquier injusticia. Dentro de ese ambiente social y político tan corrompido, vino Jesús. Los
seguidores, los que esperaban al Mesías, esperaban que los liberara de esa opresión de Roma. Pero él no vino como un libertador político, ni como un reformador social. Sin embargo, podemos ver que nunca le faltó interés ni preocupación por el dolor y los sufrimientos de las personas. En los evangelios, en muchas ocasiones podemos ver su empatía y su compasión por aquellos pecadores. Jesús no vino al mundo a reformar social y gubernamentalmente aquella vieja creación corrompida para que sea moral. Él vino a crear directamente nuevas criaturas, santas, a través del poder salvador del Evangelio. Esa también es nuestra tarea, ese también es nuestro mandato. Sí, está bien, hubo cristianos en cargos públicos en la Biblia, pero no debemos quitar la mira de nuestra tarea central, que debe ser esta. Nuestra mirada debe estar en el reino de Dios y en llevar el mensaje del Evangelio, que es la única cura a la corrupción humana. El estado social o político de un pueblo es totalmente irrelevante para el poder del Evangelio y para sus efectos. En Juan 18:36, Jesús nos dice que su reino no es de este mundo. No importa qué tan sinceras sean nuestras intenciones, nuestra verdadera batalla es espiritual contra ideologías mundanas que están dispuestas contra Dios. Leemos en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice, pues aunque andábamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos rechazar todo aquello impío, todo, y que sobre todas las normas, no transgredir las normas de la justicia de Dios. Lo hacemos en cierto punto buscando mejoras en normas de la sociedad, en distintos agendas de gobierno que votamos, aprobando medidas que harían el gobierno más justo. Sin embargo, en estos esfuerzos de apoyar lo bueno, de rechazar lo malo, de tener un impacto en la cultura, debemos utilizar los métodos de Dios y sobre todas las cosas mantener las prioridades bíblicas. Pablo en Hechos 26 describe su llamado y en el versículo 18 dice así, Hechos 26, 18. A quienes ahora te envío, dice el 17, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si no evangelizamos a los perdidos, si ellos no se convierten, no hacemos nada por la gente que tenga una importancia en su eternidad, por más beneficioso que parezca. Si una persona, una sociedad es promiscua, es atea, es criminal, materialista, o si es un ciudadano modelo, una sociedad modelo, culturalmente moral, si es filántropo, si es una virtuosa, si no tiene una relación salvadora con Cristo, va al infierno. No importa si una persona no salva, está a favor o está en contra del aborto, si es liberal o conservador, si es ladrón o policía, esa persona va a pasar su eternidad separada de Dios, al menos que se arrepienta. Sí, debemos luchar por cuestiones como el aborto, sin dudas, pero la única solución a la perversidad de la sociedad es un encuentro personal con Dios y es el Evangelio. Para cerrar, quería leer en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Este texto dice,
Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos extranjeros y nos guiamos por las leyes de Dios. Pensaba en los israelitas cuando fueron llevados al cautiverio babilónico. También nos dan un paralelo histórico con lo que es la iglesia actualmente. Su patria seguía siendo la tierra prometida, por más que vivieron durante años en esa sociedad extranjera. Cuando llegó el momento de regresar, muchos habían arraigado tanto la cultura babilónica al punto de no querer volverse, de no querer irse de ese lugar. Nosotros algún día nos iremos de este mundo, al lugar en donde somos ciudadanos inscritos. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. No vaya a ser que este mundo llegue a ser todo para nosotros, las cosas materiales, al punto de que no deseemos irnos. Podemos hacer frente a la cultura. Es más, mejor dicho, debemos hacer frente a esta cultura corrompida que hay en el mundo, porque somos llamados a ser sal, a ser luz, pero no con activismo político de sabiduría humana, sino con el poder espiritual de la palabra de Dios. Políticas no van a cambiar el futuro de las personas. Solo el Evangelio rescata a los pecadores del pecado, a los pecadores de la muerte y también del infierno.